además de todo ese apoyo ventilatorio recién nacido, tenemos un problema de una encefalopatía hipóxica isquémica. Es de ello que tenemos el gran gusto de tener con nosotros al doctor Steve Dohm, que es un profesor emérito en activo, que está en el hospital en Mont, en Michigan, y que es editor de seminarios de medicina fetal y neonatal, y que nos va a hablar precisamente del tema de la encefalopatía hipóxica isquémica, su fisiopatología, la neuroprotección y el uso de la hipotermia. Sea bienvenido, doctor Dohm. Muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos su plática. Okay, we can start now, doctor. Thank you very much. And I'm very grateful for the invitation Muchas to gracias join a your todos. symposium Estoy muy agradecido por la by invitación video para poder conference. unirme aquí a este I've simposio been por to medio de la Mexico many videoconferencia. times. I have many He ido muchas friends, veces a México, particularly tengo at the muchos Institute, amigos de and manera I'm particular only en el sorry that instituto. we didn't have the opportunity to meet together. Y lamento Now, mucho que no as podamos you vernos can de manera see, this personal is a juntos. very important topic Como around the pueden ver, world. este es un tema muy importante para nosotros Neonatal alrededor del hypoxic mundo, la ischemic encefalopatía encephalopathy is hipóxico-isquémica still neonatal. a very common problem. Sigue siendo un In problema developed muy countries, the común incidence tanto is en 2 to los 3 países en per desarrollo, los 100,000 países full-term considerados live births. desarrollados. But in developing countries, this number goes up fairly dramatically. Podemos ver cómo en Maybe los greater países than ya 10 per desarrollados de 2 a 1,000. 3 niños de cada The 1000 mortality presentan is esta still very encefalopatía, high, mientras 15 que to en los 20% países en of babies desarrollo not son de surviving. más de 10 And niños de among cada the 1000, survivors, con una mortalidad del 25% 15 will al have permanent 20%. clinical deficits, Y de both aquellos que motor and sobreviven, el cognitive. 25% van It's a a tener problem algún that has been problema with us clínico, ya for sea alguna centuries. discapacidad motora o And now I cognitiva de think, as manera you'll see, for the permanente. first time, we have some hope that the outcome can be improved. Pero podemos ver o podríamos ver en esta exposición cómo hay We algún know resultado among positivo, ¿no? Ya babies podemos who are tener resultados affected positivos with con estos bebés. neonatal encephalopathy, there are some Sabemos que los bebés que predictors están of afectados con la long-term encefalopatía, neurologic hay algunos disability. predictores que nos And these pueden help decir us to select patients who might benefit si hay from pacientes que se intervention. pueden beneficiar de, Now, de a number aquellas of years ago, intervenciones. the National Collaborative Perinatal Project in the United States Hace muchos años determined en Estados that Unidos there was a determinaron risk of 69% mortality que había un riesgo del in 69% de muerte o discapacidades si el APGAR que presentaban era menor a if the 6 a los babies 5 developed minutos. neonatal encephalopathy Si los bebés or if presentaban they had encefalopatía seizures in the neonatal neonatal period. o si presentaban This convulsiones. number was recently corroborated by Tanya and Alistair Gunn from Auckland, Este New Zealand, número se who predicted corroboró a hace poco, bueno, en 60% risk of 1997, long-term donde neurologic corrigieron disability diciendo que era un if 60% hypoxic ischemic de la encephalopathy discapacidad or del seizures neurodesarrollo. were present in the Esto neonatal pasaba si period. los bebés tenían cuadros de encefalopatía o de convulsiones. So what is it about hypoxic ischemic injury that is so damaging to the neonatal brain? ¿Qué es lo que la patofisiología de la encefalopatía, qué es tan dañina hacia el cerebro? Hay un insulto que es transitorio, es hipóxico isquémico. Si llega a ser severo, pasa a una falla energética primaria. Algunos bebés se pueden recuperar, algunos pueden pasar a desarrollar una falla energética secundaria de 6 a 48 horas después. Aquí tenemos una ventana terapéutica donde podemos intentar mejorar los resultados de estos bebés. La lesión neuronal irreversible puede pasar de manera primordial si es que presenta más necrosis que apoptosis el bebé. Es decir, si las células mueren, más que nada, en vez de con la programación celular. Este fue un estudio que fue publicado hace varios años, igual por Gunn nuevamente, donde nos muestra que el insulto aparece en un periodo de 30 minutos aproximadamente. Esto pasa a una depolarización hipóxica con una lisis celular, la liberación de excitotoxinas con entrada de calcio a la célula. Posterior pasa a un periodo de reperfusión.
durante la cual podemos presentar una fase latente de 6 a 15 horas, donde puede haber cierta recuperación del metabolismo oxidativo. Pero continuamos con la cascada apoptótica, inflamación secundaria e hiperactividad de los receptores. Durante este tiempo, generalmente cuando nosotros tratamos de aprovechar y aplicar la terapia de enfriamiento. Y posteriormente pasan a la fase secundaria, donde ya hay falla del metabolismo oxidativo, convulsiones, la presentación de edema citotóxico, la liberación de excitotoxinas y finalmente la muerte celular. La severidad de esta falla energética secundaria se correlaciona tanto a la supervivencia como a los resultados del neurodesarrollo en los bebés. Podemos ver este cuadro que fue publicado aquí en Michigan, donde nos muestra nuevamente, ¿no?, inicialmente el insulto que lleva hacia una falla energética primaria, del cual pueden haber tres salidas. La primera es con una resolución sin ninguna lesión. La 2 es con una lesión. Y la ruta 3 es de la que ya hablamos ahorita, donde puede haber una resolución en la fase latente, pero esta sigue de una falla energética secundaria que nos lleva a una lesión permanente. Nuevamente, la fase latente representa lo que es la ventana terapéutica potencial para comenzar las estrategias de protección cerebral. A lo largo de los años han habido varias intervenciones que se han probado para tratar de mejorar el resultado de los bebés que fueron afectados. Durante un tiempo se utilizaban antagonistas del canal de calcio, se utilizaban igual de magnesio, pero estos no solo se encontraron de que no son efectivos, pero tienen cierto daño. Se vio en unos bebés que tuvieron una sobredosis de magnesio que los llevó de manera desafortunada a la muerte. Hay cierto éxito preliminar utilizando el enfriamiento cerebral, fenobarbital y alopurinol. En esta diapositiva tengo puesto lo que son las terapias actuales para la encefalopatía hipóxico-isquémica. Lo primero es el soporte en el cuidado intensivo, una resucitación activa, atención a los muchos problemas que sabemos que incluyen en la encefalopatía, mantener la normoxemia, vigilar los gases arteriales, el fluido y los electrolitos, la corrección de la hipotensión y el tratamiento para las convulsiones. Y estas son cosas que hemos hecho durante los años, pero de manera reciente hemos comenzado con unas terapias específicas para el cerebro, para tratar de reducir lo que es la lesión. Uno de los protocolos que tiene mayor eficacia o mayor estudios realizados hasta ahorita es el enfriamiento. Otras cosas que se han intentado son utilizar los agonistas para los receptores de los neurotransmisores, la reducción en los oxígenos radicales, el bloqueo en los mediadores inflamatorios y la inhibición en lo que es la ruta apoptósica. ¿Por qué la hipotermia funciona? No sabemos específicamente cómo es que funciona. Pero creemos que la hipotermia es lo que afecta en varios puntos la cascada. Permite un mejor mantenimiento del estado energético del cerebro.
evita la mayor cantidad de daño en zonas donde haya menos oxígeno, atenúa la liberación de los neurotransmisores excitatorios, disminuye la activación de la caspasa 3 y la evidencia morfológica de la apoptosis. Reduce los radicales libres y podría modular lo que es la activación de la microglía y la producción de citoquinas. The therapeutic hypothermia in asphyxiated newborns has been around for a number of La hipotermia years. terapéutica en los recién nacidos asfixiados ha estado durante varios años y hay varias bases teóricas que están basadas en información que se realizó en animales, en experimentos con animales. Different methods of achieving therapeutic cooling. Hay diferentes métodos para poder llegar a este enfriamiento cerebral, de eso vamos a hablar ahorita. Of cooling for hypoxia. Hay varios ensayos clínicos realizados para el enfriamiento específicamente en la encefalopatía hipóxico-isquémica. Hablaremos un poco de la experiencia clínica de la Universidad de Michigan We'll evaluate the relative benefits y vamos a evaluar los diferentes beneficios relativos que hay entre cada método de enfriamiento. for background information. Un poco de información de los antecedentes. In perinatal animal studies, Durante algunos años se hicieron estudios en los animales en la etapa perinatal, or an ischemic insult. donde se les hacía una hipotermia Based on what we've learned, siguiendo un insulto isquémico o de asfixia. we believe that cooling needs to be started within about 6 hours. Y y creemos que el enfriamiento tiene que empezar dentro de las primeras 6 horas después del nacimiento. Hicimos Asumimos que la lesión pasaba en algún momento poquito al nacer, pero luego llegamos a una conclusión donde probablemente tuvieron la lesión antes, por lo cual pensamos que entre más temprano se haga esta indicación terapéutica, mejor va a ser el resultado. Y necesitamos que se continúe por lo menos 24 horas, siendo 72 horas mejor. Y creemos que el cerebro necesita enfriarse a unas 32 a 34 grados Celsius para que este enfriamiento resulte beneficioso. Claro, es difícil poder saber específicamente la temperatura porque no podemos medir la temperatura cerebral. Esta diapositiva fue realizada igual en animales, fue por los Guns antes de la etapa preclínica. Podemos ver aquí las convulsiones no fueron suprimidas en este modelo animal. Y podemos ver cómo regresan más rápido a lo que es el estado basal en la hipotermia. Mientras que los animales de control, que son los que se encuentran en los cuadrados blancos, tardan en llegar. Y nos muestra el pico de la actividad a las 24 horas después del insulto. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay una diferencia dramática entre comparar un modelo animal y un modelo humano. En el modelo animal podemos medir lo que son todas las características específicamente después del insulto. En resumen, lo más prolongado que sea la duración de la hipotermia, mejor va a ser la protección. Tanto va a haber una reducción de la lesión y va a haber una durabilidad mayor. La ventana terapéutica puede ser muy limitada, de unas 6 a 8 horas. Y de manera interesante, la toxicidad sistémica no es un problema grande. Claro, presentan lo que son disminuciones reversibles, aumentos reversibles en la presión arterial de manera leve, de la glucosa y del lactato, pero el mecanismo sigue estando muy poco claro. ¿Cuáles son las opciones para el tratamiento? Varias formas fueron propuestas. Una de las preocupaciones primarias fue si el enfriamiento sistémico iba a funcionar.
hypothermia is correlated to very poor survival and increased Y basándonos en años atrás, siempre correlacionábamos la hipotermia con una mayor mortalidad, y es por eso que esto nos preocupaba un poco, que la hipotermia causara que los bebés tuvieran hipertensión pulmonar o distrés respiratorio. Entonces lo primero que realizaron fue con el protocolo de CoolCap, que es el SHC, que es en inglés traducido sería el enfriamiento selectivo de la cabeza. Se utiliza un dispositivo que hace que circule agua fría alrededor del cerebro. El otro alrededor del cráneo. El otro método es de todo el cuerpo. Hay varios protocolos. Hay uno de Carolina del Sur. Está el protocolo de Toby, que fue hecho en Reino Unido. También otros protocolos han sido estudiados, pero les falta información sobre la eficacia y la seguridad. Los trataban donde los bebés estaban rodeados de bolsas con hielo. Aquí tenemos nuevamente lo que es el cool capping, donde el enfriamiento, cómo se realiza, enfocándonos en la cabeza mientras se calienta activamente el resto del cuerpo. Podemos ver en la imagen. Podemos ver cómo en la imagen está la cubierta, y ahí es donde va pasando la sangre alrededor, donde entra y sale. Está cubierta con un termorregulador y está conectado para poder enfriar lo que es el cerebro. Vamos a tratar de mantener la temperatura rectal a una temperatura de 34.5 más menos 0.5 grados Celsius. Así logramos que disminuya la temperatura craneal, pero que la diferencia en el resto del cuerpo sea mínima. Ahora, el método de enfriamiento de todo el cuerpo se realiza, como lo dice, enfriando tanto la cabeza como el cuerpo. Los protocolos se enfocan en una temperatura esofagial de 33.5 grados, de 33 grados. Este es un método no caro y es menos laborioso. Y una de las ventajas que tiene para el hospital es que utiliza equipo que lo más probable es que ya esté disponible en estos hospitales. Porque en el área de cirugía generalmente tienen estos equipos para los pacientes después de las cirugías. Las enfermeras lo prefieren porque el gorrito del cool capping tiene que estarse retirando para verificar cómo está la piel del bebé. Tiene que estarse monitorizando a cada rato con los electrodos, y es algo un poco más tedioso. Y bueno, por un tiempo, tomó mucho tiempo poder hacer los ensayos clínicos. Es algo difícil, aún sabiendo la incidencia, ¿no?, que es de 2 a 3 por cada 1000. Incluso en un hospital que tenga 3000 nacimientos al año, el número de bebés que pueden calificar para estos ensayos es muy pequeña la muestra. Entonces el problema es que necesitamos ensayos clínicos aleatorios que sean grandes. E incluso a veces realizan nuestros estudios de manera internacional, y aún así los números de las muestras no son dramáticamente grandes. Podemos ver que en el CoolCap fueron 234 bebés que estuvieron. Igual en el cuerpo completo fueron 208. En el Toby fueron 325 bebés.
and the infant cooling evaluation. Y la evaluación de enfriamiento infantil de Australia fue de 218 Now, bebés. the nice thing about this is that most of the protocols Lo bueno de aquí es que la mayoría de los protocolos utilizaron los mismos o criterios similares had very similar metrics for evaluating y tuvieron medidas de igual manera similares, to pull the data. por lo cual pudimos jalar la información y hacer un estudio sistemático. Now, for all of these trials, the gestational age of babies needed to Para be todas 36 estas weeks pruebas, or la edad greater, gestacional de los bebés tenía que ser de 36 semanas o mayor, 6 hours of birth. y el enfriamiento tenía que empezarse dentro de las primeras 6 horas de nacimiento. This slide lists the enrollment protocol and Este primary outcomes. Esta diapositiva nos muestra lo que son los criterios. In order for a baby to be Para que un bebé pueda entrar al protocolo, para que pueda ingresar, she had to meet él o ella tenía que stepwise criteria. cumplir con 3 criterios. El criterio número 1 es que haya evidencia clínica Perinatal hypoxic ischemic de- event. de un evento hipóxico isquémico perinatal. Either Y el criterio para esto incluye lo que es un puntaje APGAR menor a 6 resuscitation at 10 minutes, o la necesidad de continuar con resucitación a los 10 minutos pH of less than o un 7, pH menor de 7 base deficit of o un greater déficit than de base or equal to menor o 16 igual a 16 dentro de los 60 minutos de nacimiento. If the baby met those criteria, Si el bebé cumplía con he or estos she criterios, also had to demonstrate an altered él o state of ella también consciousness, tenía que demostrar defined un as estado de lethargy, conciencia alterado, stupor, or coma, estar letárgico, plus estuporoso, one or more of comatoso, the following: más uno o más de los siguientes, ya sea hipotonía, abnormal reflexes, reflejos abnormales, ocular, absent or incluyéndole weak los ojos, or the presence succión of pobre o seizures. ausente y, Finally, y the convulsiones baby had to clínicas. demonstrate a Y finalmente, el bebé moderately tenía que severely demostrar abnormal amplitude un integrated encefalograma amplio abnormal, sea moderado de manera severa. was El resultado primario fue la tasa combinada de severe muerte disability. o de discapacidad severa a los 18 meses. This slide lists the enrollment protocols for the primary outcome for the whole body cooling trials. Esta diapositiva nos muestra lo que es el protocolo nuevamente. Podemos ver que en el NICHD y el ICHR del cuerpo completo, los criterios fueron similares, tanto de manera clínica como en laboratorio, en comparación con los del CoolCap. La diferencia fue que no utilizaron encefalograma ampliado. La prueba de TOBI de Reino Unido también fue similar a lo que es la prueba del CoolCap, pero esta requería un encefalograma ampliado calificativo para poder entrar. Y el resultado primario fue nuevamente la tasa combinada de muerte o de discapacidad severa a los 18 meses. The mandated amplitude integrated EEG, these trials are all virtually identical. Podemos ver, sin tomar en cuenta lo que es el encefalograma, los criterios fueron prácticamente iguales. Este fue el primer metaanálisis realizado, fue por Edwards y Azopardi, fue publicado en el 2006, incluyó el ensayo de CoolCap, el de ICHR y el de NICHD. El de TOBI todavía no estaba integrado. Lo que podemos ver aquí es que en general hubieron cerca de 500 bebés que se dividieron entre con hipotermia y de control, y los resultados muestran una reducción del riesgo del 24% de aquellos bebés que estuvieron sujetos a la hipotermia en comparación con los de control. Analysis of these data showed that the number needed to treat was 6. Y lo que mostró este dato, igual algo curioso, es que se necesitan tratar 6 pacientes para tener resultado. Y aunque es un número chico, estadísticamente nos muestra que tendrían un resultado. Sin embargo, en la realidad solo vemos que uno de esos 6 niños tienen un resultado favorable. Se hicieron igual otros estudios
we see that the numbers Este estudio se hizo 4 años después del artículo previo y vimos cómo subieron un poco más los números, pero el resultado fue el mismo. La reducción del riesgo fue de 24 a 26, llevándonos nuevamente al número necesario para tratar de 6. De nuevo, necesitamos tratar a 6 bebés para tener a uno con un desarrollo favorable. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de los beneficios de enfriar el cuerpo completamente en comparación con el del cuerpo? El ensayo de Toby y el de Coolcap, el diseño de ambos fue similar. La cohorte de infantes fue relativamente cercano, estuvo igual dentro de un protocolo de ingreso idéntico y hubo una reducción similar de la tasa combinada de muerte o de discapacidad severa en aquellos infantes que fueron tratados con hipotermia en comparación con los normotérmicos. Tenemos que entender que estos protocolos no manejaban lo que era la temperatura dentro del grupo de los de control. Entonces sabemos que pueden haber bebés en el grupo de control que estaban hipotérmicos o que presentaban fiebre. Entonces la temperatura corporal en los de control no estaba muy homogénea. Una de las cosas que también hemos aprendido de estos ensayos es que el enfriamiento no sirve tan bien para la encefalopatía moderada, para la encefalopatía severa, perdón. No funciona tan bien como con la encefalopatía moderada o leve. Si vemos aquí, lo separamos. Podemos ver que en la parte de arriba tenemos la estadística de la encefalopatía moderada y abajo la severa. Y como estadísticamente tenemos un mejor resultado con los de encefalopatía moderada, pero esto lo perdemos, ya no hay ningún cambio significativo en la encefalopatía severa. Podemos ver como el riesgo relativo en la encefalopatía moderada es de 0.72, mientras que en la encefalopatía severa es de 0.87. Necesitamos entender que hubieron limitaciones, como en todo, con estos ensayos clínicos. Solo 1 de cada 1000 nacimientos vivos pudo calificar. Hubo un atraso en el inicio del enfriamiento de hasta 5 horas, lo cual nos pone hasta el final de lo que es la ventana terapéutica. Parte de esto se lleva a la necesidad de tener que estabilizar a los bebés y o transportarlos de algunos hospitales a los centros de enfriamiento y algunos problemas logísticos para obtener el consentimiento, el tiempo que tardamos en conseguirlo. En tercero está que un estándar de cuidado actual es calentar a todos los bebés encefalopáticos a 37 grados Celsius. Y como he mencionado antes, la temperatura no fue controlada en aquellos sujetos que no tuvieron el enfriamiento. Antes de que entre en las siguientes diapositivas, quiero hablar un poquito de la experiencia en la Universidad de Michigan. Nosotros cuando comenzamos a hacer este procedimiento de enfriamiento, como he mencionado, fuimos parte de lo que fue el ensayo del Cooling Cap. Teníamos 14 bebés cuando comenzamos. Teníamos 14 en el ensayo. Y cuando lo terminó, el dispositivo seguía sin ser aprobado por la FDA en Estados Unidos. Nosotros aplicamos en la FDA para lo que es llamado como un protocolo continuo de acceso, donde nos permitieron seguir tratando a los bebés con el Cooling Cap, con el dispositivo, si cumplían con los criterios específicos que utilizamos en el ensayo clínico, siempre y cuando consiguiéramos el consentimiento de los papás.
one of the things that interested us was the Antes de difference que esto pasara, algo que in nos the use nos of the mostró un amplitude cierto integrated interés fue la EEG diferencia as an entry entre el criterion. uso de utilizar el As you encefalograma remember, ampliado como it criterio de was inclusión. an entry criterion in the CoolCap trial and in the TOBI Fue trial, un criterio de but inclusión it wasn't tanto an en el entry protocolo criterion de Cooling Cap como en in el the TOBI, NICHD pero neonatal no fue en research el NICHD. cooling trial. And we wondered whether or not Y nos preguntamos si el encefalograma ampliado debería ser necesario para poder diagnosticar a los bebés que se consideraran susceptibles o que se podrían beneficiar del método. Y vimos si había algún número significativo de falsos negativos comparando el encefalograma ampliado. Encontramos que muchos de estos bebés que no se encontraban con un encefalograma abnormal tuvieron unos resultados malos, unos resultados negativos a largo término. Y es así como sabemos que el encefalograma hecho dentro de las primeras horas de nacimiento no siempre se correlaciona con el resultado. Hay algunos bebés que podrían beneficiarse de manera potencial de esta terapia, pero al no tener un electroencefalograma abnormal, se quedan excluidos de esta terapia. Un poquito de antecedentes. Les mostré un papel que se publicó en el 2004. Me parece que fue un hospital de niños enfermos en Toronto, donde se hizo un estudio para ver cuál fue la disfunción multiorgánica en los niños en la encefalopatía hipóxico-isquémica post-asfixia. Sabemos que en estos los bebés cursan con una redistribución de la sangre. Disminuyen lo que es el flujo sanguíneo a otros órganos, haciéndolos susceptibles para lesiones hipóxico-isquémicas. En este artículo lo categorizaron en los diferentes órganos en los que vieron que habían daño después del cuadro de la encefalopatía hipóxico-isquémico. Se vio que de manera pulmonar fue del 86%. Los bebés necesitaban soporte ventilatorio con FiO2 mayor a 0.4, por lo menos las primeras 4 horas después del nacimiento. Desarrollaron hipertensión pulmonar persistente de recién nacido o hemorragia pulmonar. De manera igualmente común se encontró daño hepático en el 85%, donde veían una elevación de las enzimas hepáticas durante la primera semana, así como coagulopatías. 70% mostró daño renal, que se definió como anuria o liguria, siendo menos de 1 mililitro por kilogramo por hora durante 24 horas o más. Y el aumento de la creatinina sérica elevando. De manera cardiovascular vimos un 62% de daño, causando una hipotensión que necesitaba ser tratada con inotrópicos, así como evidencia con el electrocardiograma de isquemia del miocardio. Con eso en mente, como mencioné anteriormente, nos preocupaba mucho que con la hipotermia terapéutica llegaran a presentar una disfunción pulmonaria. De hecho, cuando se comenzó el protocolo de TOBI en el Reino Unido, solo aquellos centros donde les pudieran dar ECMO a los bebés podrían participar en este ensayo, porque corrían con el riesgo o con el miedo de que estos bebés, al hacer la terapia de la hipotermia, presentaran una disfunción pulmonar y no pudieran llevarlos a algún centro adecuado para el tratamiento. El enfriamiento por sí puede potencialmente inducir lo que es la vasoconstricción pulmonar, así como evitar que funcione de manera adecuada el surfactante pulmonar. Se vio en el estudio de Eicher
que de manera significativa la mayoría de los pacientes que fueron tratados con el enfriamiento de todo el cuerpo requirieron el óxido nítrico inhalado, más que los controles que estaban normotérmicos. La severidad de la disfunción pulmonar, ¿será que pase más en el método de enfriamiento de todo el cuerpo en comparación con el selectivo de cabeza con el cooling cap? Como vimos nosotros en nuestra experiencia, como les mencioné, una vez que terminó el protocolo del cooling cap, conseguimos el permiso para conseguir utilizando el dispositivo. Pero corrimos con el problema de que los bebés que tenían el electroencefalograma ampliado sin ninguna abnormalidad no podrían entrar al protocolo. Entonces, con aquellos bebés que considerábamos que calificaban, pero que no tenían un electroencefalograma ampliado, les hacíamos la hipotermia del tratamiento en todo el cuerpo. Mientras que aquellos que tenían el encefalograma abnormal, les hacíamos específicamente el de cabeza, el de cooling cap. Lo primero que vimos en este estudio fue la disfunción pulmonar y la hipotermia terapéutica en los recién nacidos asfixiados. Entonces, queríamos investigar cuántas veces podría ocurrir la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, específicamente los mecanismos pulmonares, así como el intercambio gaseoso en estos bebés asfixiados. Ver si había alguna diferencia entre los que recibían el enfriamiento de todo el cuerpo, entre los que recibían solo por cooling cap. Nuevamente, como menciono, en el primero, en el EPOC 1, se hizo el ensayo con solo el cooling cap. El segundo se continuó con el protocolo de acceso. Si los bebés tenían un electroencefalograma ampliado que calificaba, entonces se les hacía con el método del cooling cap. Si no calificaban, era enfriamiento de todo el cuerpo. Y el 3, que era la opción del clínico, generalmente escogían lo que era el enfriamiento de todo el cuerpo. Prácticamente el 100% de los bebés fueron con el enfriamiento de todo el cuerpo. Y creemos que esto fue más por respuesta de los y las enfermeras por la cuestión de la facilidad de enfriar todo el cuerpo. Porque nuevamente teníamos más dispositivos para enfriar a los bebés de manera de todo el cuerpo en comparación con los dispositivos para el cooling cap. Estos son los resultados de los análisis de ambos métodos, utilizando a los bebés que tuvieron la asfixia, todos tuvieron necesidad de la ventilación mecánica, se checaron igual los parámetros ventilatorios y el intercambio del gas, las presiones ventilatorias, la presión de pico inspiratorio, la presión positiva al final de la aspiración, el FiO2, la presión parcial del dióxido de carbono, el gradiente alveolar arterial del oxígeno, para usarlo como medida para ver la perfusión pulmonar. Todos estos bebés fueron extubados mientras estaban siendo enfriados. Para poder hacer el diagnóstico de hipertensión persistente pulmonar se necesitaba hacer un eco. Los bebés que tuvieron hipertensión pulmonar requirieron óxido nítrico inhalado y algunos requirieron ECMO. Ok, aquí tenemos la disfunción pulmonar y la terapia, la hipotermia terapéutica, ¿no? Vimos que los requisitos, el intercambio gaseoso, la incidencia durante el enfriamiento, no hubo diferencia dependiendo del método que se utilizara. Podemos ver que cualquiera de los dos métodos se puede adoptar para la necesidad de cualquier bebé que presente con estos criterios.
Aquí en el de Toronto podemos ver que igual se investigaron los efectos de la hipotermia terapéutica en la disfunción multiorgánica para tratar de comparar los componentes importantes de la disfunción, ¿no? Viendo si había alguna diferencia entre uno u otro método. No les puse aquí una diapositiva con resultados, pero fue prácticamente el resultado, el mismo que el anterior. No hubieron diferencias en la coagulopatía, no hubieron diferencias en la cuestión de las funciones endocrinólogas. Las tasas tanto de la recuperación multiorgánica como de la disfunción fue la misma, ya sea que hayan utilizado el cooling gap o que hayan enfriado el cuerpo completo. Again, I think the other thing that we learned during these trials were that the overwhelming majority of babies who needed to be cooled for Otra de las cosas que aprendimos en estos ensayos fue que la mayoría de estos bebés no nacieron en nivel terciario. Al contrario, nacieron en hospitales rurales, en hospitales comunitarios. Entonces, ¿cuáles son los problemas en la práctica de los hospitales que están refiriendo, ¿no? La distancia que se requiere desde el hospital hasta el centro de enfriamiento. Ahorita les mostraré un mapa donde muestra la distancia en la que se encuentran. Luego hay unos pediatras que preguntan, ¿no? ¿Cómo es que yo sé que mi bebé necesita que se le haga un electroencefalograma? Entonces les dijimos que si el bebé tiene un SARNAT 3 o etapa 2 con convulsiones clínicas, entonces lo más probable es que sí lo necesitaran y que pudieran cumplir con ese criterio. Mientras si tienen un SARNAT 2 sin las convulsiones, puede ser que un tercio llegara a cumplir con este criterio. Pensamos en qué podríamos decirle a los papás. Es una situación difícil para estas familias que han tenido un bebé que de manera inesperada estuvo muy deprimido durante el nacimiento, no hubo tanto movimiento. Les tenemos que decir que hay una terapia que podría ayudar al bebé y que no tiene efectos adversos serios. Se ha estudiado en más de 1000 bebés en todo el globo y creemos que es mejor que el cuidado convencional. Una de las analogías que generalmente utilizamos es que enfriar el cerebro es como utilizamos una bolsita de hielo para enfriar alguna de las articulaciones cuando nos caemos después de hacer un deporte. Si nos caemos, nos lastimamos la rodilla, se empieza a inflar. Entonces le ponemos generalmente una bolsita de hielo. Es prácticamente la misma situación. Comentamos que no deben utilizar el fenobarbital de manera profiláctica. Está bien que se utilice si el bebé presenta convulsiones. Y una de las cosas más importantes es igual evitar la hipertermia. Hay que checar la temperatura rectal de los bebés y verificar que no estén hipertérmicos. Lo opuesto de esto también apareció en algunos de los centros. En algunos lugares, en las ambulancias, empezaban a enfriar de manera pasiva al bebé, pero no contaban con la temperatura. Entonces, ¿qué tal que les bajaban mucho la temperatura? Este es un mapa del estado de Michigan donde nos muestra la distancia de nuestro centro de enfriamiento. Podemos localizar Ann Arbor, cercano a la estrella roja con el círculo amarillo. Ahí es donde se ubica el centro de enfriamiento. Y los círculos azules es las distancias donde hemos podido, donde pudimos transportar los bebés, desde donde los pudimos transportar para el ensayo. Si lo podríamos comparar como en Muskegon, podemos ver que eran 400 kilómetros.
Entonces no es algo tan práctico para poder hacer un transporte inmediato. Tenemos que estabilizar primero al bebé. Pero sí tuvimos la fortuna en esos casos de contar con un helicóptero para poder cumplir con el plazo menor a 6 horas. Entre los problemas prácticos que podemos tomar en cuenta es la necesidad de notificar de manera inmediata al centro de enfriamiento. Eso es clave. Porque tenemos que empezar el enfriamiento dentro de las primeras 6 horas para que sea efectivo. Tiene que haber una movilización rápida del transporte. Hemos tenido conversaciones con algunos de los hospitales más chicos, donde hemos tenido que convencer a los hospitales comunitarios de traernos a los bebés. ¿Por qué? Porque tardan menos en tener que hacer solo un transporte de una vuelta, a nosotros tener que ir a buscar a los bebés y traerlos. Les pedimos que consideren el enfriamiento pasivo, utilizando como las incubadoras. Pero las incubadoras fueron realizadas para bebés de pretérmino, bebés que estaban más chiquitos, bebés que eran más pequeños en tamaño y kilogramos. Entonces hay que tener cuidado cuando ponemos a un bebé de 4 kilos dentro de la incubadora porque hace un efecto invernadero. El consentimiento tiene que estar firmado cuando llegue el equipo, o puede ser por una línea de fax del teléfono o el teléfono, para no tener que estar esperando una vez que llegue el bebé al centro. El doctor encargado del enfriamiento puede discutir lo que son los detalles del enfriamiento con los papás por teléfono. Esto es mientras el equipo esté en ruta para tratar de ahorrar más tiempo. Y hay que recordar que necesitan llegar dentro de las primeras 5.5 horas. Porque toma media hora, que una vez que llega el bebé al centro de enfriamiento, toma esa media hora por volver a valorarlos y empezar a conectar el equipo a ellos. Tenemos que recordar que tiempo es igual a neuronas. Entre más tiempo esperemos, menos probabilidad de recuperación neuronal tienen. En resumen, hay varias implicaciones que hemos aprendido en estos 5 a 10 años con la protección con la hipotermia neuroprotectora. En primera, la hipotermia cerebral fue el primer tratamiento que se demostró en los ensayos de control grandes para mejorar los resultados a largo plazo de la encefalopatía neonatal. En segundo, confirme la información experimental y clínica de que la encefalopatía neonatal puede ser progresiva y reversible y no necesariamente estar establecida al nacimiento. Pero también hubieron algunos problemas con el diseño de los ensayos en la encefalopatía perinatal que tenemos que mejorar. La cuestión de que los ensayos necesitan ser relativamente grandes para poder tener una potencia suficiente. Necesitamos tener aunque sean 1000 bebés disponibles para poder hacer un análisis estadístico. El encefalograma ampliado ayudó a lo que es afrontar el problema de la heterogeneidad del tiempo y la severidad y mejoró lo que era el problema de la potencia. Pero el problema de los falsos negativos es una cuestión preocupante. Y no podemos negarle la terapia a los bebés que no cumplan con el criterio del encefalograma ampliado. Tenemos varios problemas, varias complicaciones a futuro. Tenemos que evaluar todavía el método entre cuestión de el enfriamiento específicamente de la cabeza o de todo el cuerpo. La eficacia como no estamos completamente seguros de la temperatura a la que llegan, entonces todavía no estamos seguros de la eficacia. La seguridad, los riesgos del enfriamiento craneal puede ser que sean menos, ya que la temperatura rectal se mantiene. Pero igual como hemos visto en la cuestión con los estudios anteriores que les mostré, no hubo diferencia entre uno y otro.
but we haven't Y en la shown fisiología se cree que la termogénesis se disminuye con el enfriamiento de la cabeza. the last three things I think still require a great deal of investigation. What is the degree Las tres and cosas que duration considero que necesitamos investigar un poco actually más necessary for us son el grado y la duración del enfriamiento. assess? Secondly, Checarlos, is there a greater risk? checar si hay mayor riesgo en los bebés prematuros. And what about the time to treat? Y en tercera, el tiempo que se necesita para tratarlos. And cooling later. Deberemos ingresarlos antes, enfriarlos después. Hypothermia is the only intervention that thus far shows En promise conclusión, in improving la hipotermia es la neurofunction única in intervención HIV. que hasta ahorita ha mostrado promesa en mejorar lo que es el beneficio neurológico, en los resultados neurológicos en aquellos bebés con encefalopatía hipóxico-isquémica. Uno de cada 6 bebés va a tener algún beneficio. And either of Es these más steps efectivo en encefalopatía leve. can be adopted to cool Como vimos en la cuestión de la encefalopatía severa, todavía está es poco prometedor. ¿Cuáles son las controversias actuales y preguntas que siguen sin responder? ¿Cuál es la temperatura más apropiada? ¿Cuánto tiempo deberíamos seguir enfriando a los bebés? ¿La hipotermia afecta al resultado del neurodesarrollo a largo término? ¿Qué tan tarde es muy tarde en la cuestión de la ventana terapéutica? ¿Cómo escogemos, cómo seleccionamos a aquellos bebés que van a salir más beneficiados? ¿Cómo distinguimos de aquellos que pueden ser tratados a los que no pueden ser tratados? ¿Y deberíamos combinar la hipotermia con otras intervenciones neuroprotectoras? Estas preguntas no las podemos contestar nuevamente en este momento. Necesitamos seguir investigando para poder saber. En el horizonte hay varias evaluaciones que se están haciendo en el momento, utilizando eritropoyetina, el uso de xenon, anticonvulsivantes como el topiramato, que parece ser prometedor, y la infusión de células madre para mejorar, reparar o recambiar lo que son las neuronas. Pero nuevamente todos estos son puramente investigatorios, no se pueden realizar más allá de los ensayos clínicos. Les agradezco a todos por la invitación, por la atención prestada. Ahorita vamos a comenzar con las preguntas. Si tienen alguna pregunta, me pueden mandar igual al correo. Estaría más que feliz de comunicarme con ustedes. Me pueden mandar igual al correo. Estaría más que feliz de comunicarme con ustedes. Muchas gracias, doctor Steve Dom. Le agradecemos mucho su ponencia. Nos hacen el comentario, al emitir estas jornadas, es matizar los escenarios y las diferentes patologías en las cuales se presentan los bebés en los diferentes lugares. Un bebé que necesita la hipotermia sin tecnología específica, ¿la recomienda? Doctor, they're asking if you recommend hyperthermia without a specific temperature. I'm sorry, could you repeat that? If you would recommend hypothermia, the therapy with a specific temperature. Yeah, I think either the temperatures that were utilized in the controlled clinical trials seem to be the targeted range that most people are using. So an esophageal temperature of 32 to 33 degrees if you are using whole body cooling. Okay, el doctor menciona que se podrían utilizar las temperaturas que se especificaron en los artículos que él mencionó. Por decir, como en el de todo el cuerpo, la temperatura esofageal de 33.5, 33 grados Celsius. En el caso, como repetimos, en diferentes puntos laborales y que iniciamos en algunos de estos tipos de manejo, si nosotros repetimos y recibimos a un recién nacido que está fuera de la ventana de 6 a 8 horas, ¿qué nos recomienda porque nos lo hayan trasladado? ¿Qué nos recomienda? ¿Iniciar el manejo de hipotermia? ¿Que haya rebasado la ventana?
And if we get a baby that went over the therapeutic window, let's say 8 hours, what do you recommend? Shall we give it a try with the cooling? It's a very good question. And the best way I can answer that is when you do a clinical trial, you must have fixed endpoints so that your populations are homogeneous. As cooling has been assimilated into clinical practice, a lot of these strict criteria that were applied during the clinical trials have eased. And as I mentioned, we don't know in the human neonate that 6 hours is a fixed limit. We also don't know the exact time that the brain itself was injured. So babies who are depressed at birth may actually be having a maltransition as a consequence of an earlier brain injury. So the answer to your question, doctor, is I wouldn't put a fixed limit, 6 hours versus 8 hours. And the reason for that is, number one, the complication rate of cooling, if it's done properly, is incredibly low. It is almost a risk-free procedure. Yes, it's uncomfortable for the baby. It makes us feel bad to see the baby sitting in the bed shivering, but at least we think we're doing some good. And number two, the benefit might be there. So if there is positive benefit and negative risk, the risk-benefit analysis says if you're not sure, go ahead and cool the baby. El doctor menciona que, bueno, los datos que habían dicho de las 6 horas generalmente fueron un ambiente estricto de investigación. Entonces, una vez que estos datos se pasan a la clínica, al día a día en los hospitales, no podemos ser estrictos con estas horas. Si el bebé tiene 8 horas, tiene más horas y creemos que tiene un beneficio, vamos ahí a lo que es la cuestión de riesgo-beneficio con los bebés, ¿no? Si el método se hace de manera adecuada, él dice que prácticamente no hay ningún efecto adverso. Sí es incómodo ver al bebé acostado ahí temblando con frío, pero no le va a pasar nada más y hay un beneficio de esa cuestión. Más allá de que no sabemos con certeza cuándo fue que ocurrió la lesión cerebral. Entonces, de por sí, si no sabemos si en esas 6 horas de que recibimos al bebé, la lesión cerebral fue muchísimo antes, fue muchísimo después, no sabemos si cuando nace el bebé y nosotros pensamos que está deprimido porque tuvo una lesión cerebral, y no es eso, sino simplemente su transición al mundo externo está llevando algo más de tiempo y luego ocurre la lesión. Entonces, mejor es intentar probar este método para dar el beneficio de la duda en la cuestión de si 6 horas, si 8 horas, si va a mejorar o no va a mejorar. Sobre todo por el hecho de que, nuevamente, como comentaba el doctor, no hay gran efecto adverso, siempre y cuando se realice de manera adecuada. La sedación y la analgesia es recomendable además del uso de fenobarbital. Doctors asking if using analgesics while we're using phenobarbital, is it also recommended? I think this is an area of controversy. We don't use phenobarbital to prevent seizures. If the baby has seizures, we will treat them accordingly. I think the one thing to be careful with, and I think sedation is a reasonable idea if the baby looks uncomfortable, but please don't use benzodiazepines because they interfere with thermoregulation. Okay, so even though the baby doesn't present seizures, and as you mentioned before, not to use prophylactic phenobarbital, we could give them some sedation as long as it's not benzodiazepines. Correct. Okay. El doctor menciona que, bueno, el fenobarbital se utilizaría en caso de que el bebé esté convulsionando, ¿no? Sí se puede hacer la sedación para los bebés siempre y cuando no utilicemos benzodiazepinas, porque estas intervienen con lo que es la termorregulación del bebé. Entonces él considera que sí se podría utilizar la sedación con los bebés.
¿Se tiene experiencia en el uso del fenobarbital por vía oral en el manejo de la encefalopatía hipóxica? Has there any research and experience in towards phenobarbital being used orally? Not in the acute phase of hypoxic ischemic encephalopathy, and I think there are a couple of reasons. Number one, we generally don't feed these babies. We generally keep them nothing by mouth. Number two, phenobarbital in its oral preparation is usually an elixir and contains a lot of alcohol, which is not good for the baby. And third, I think the pharmacokinetics are not well established in this setting. And many babies require serum levels of 30 or 40 microliters per milliliter in order to successfully treat the seizures. And you'd have to give an awful lot by mouth to get that level up high enough. Ok, el doctor menciona que generalmente no utilizan, bueno, en primera, el fenobarbital de manera oral. No sería la cuestión con los bebés que están con las convulsiones, porque cuando estos bebés están con este cuadro, no reciben nada por la boca, están en ayuno. En segunda, porque la presentación en la que se encuentra el fenobarbital de manera oral contiene mucho alcohol y esto pues obviamente le haría daño a los bebés. Y sobre todo que con la concentración que se necesita sérica de 30 a 40 mililitros, necesitaríamos darles muchísima cantidad del fenobarbital oral para que pudiéramos tener el nivel sérico necesario para poder tratar de manera óptima lo que son las convulsiones. Porque su experiencia acerca de las complicaciones en el manejo de la hipotermia, como puede ser acidosis metabólica y efectos vasoconstrictores durante el mismo. ¿Cuál es su experiencia? Could you tell us a little about your experience with the complications of the hypothermia regarding the metabolic acidosis or the vasoconstriction? The incidence of these problems has been extremely low. The most common problem we have encountered is during rewarming, when the babies may vasodilate and become acutely hypotensive. Ok, menciona que ha sido muy raro las complicaciones en cuestión de la hipotermia. Más que nada, los problemas que hubieron fueron cuando pasan a la fase de recalentar al bebé. Una vez que tratan de regresarlos a la temperatura normal, los bebés pueden vasodilatar. Y en esta cuestión pueden ir con un cuadro de hipotensión aguda. Más que las complicaciones en cuestión de la hipotermia serían de regresarlos de termorregularlos nuevamente. Agradecemos mucho la presencia del Dr. Steve Dohm. Sea bienvenido a Mérida. Gracias por su tiempo brindado para estas jornadas. Nos despedimos temporalmente de usted. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido.